Muy buenas noches, muy buenos días. Otra emisión más de Metrópolis desde 1998 con ustedes, con el mismo entusiasmo, bueno, el mismo rostro no, dirían por ahí algunos, pero estamos aquí para comunicarnos con ustedes, para tratar de ofrecerles un contenido de verdad atractivo, interesante y que los comentarios sirvan de algo, quizás sirvan de mucho. Como siempre, gracias al equipo y gracias al público. Esta vez vamos a comenzar con otro de los hermanos López Olivier, con Ray López. Con Ray López, que es un apasionado de los deportes y me imagino todo lo que ha disfrutado o todo lo que disfrutó con el desempeño de las Reinas del Caribe. La verdad que las Reinas del Caribe, con su participación en los Juegos aquí, demostraron que se trata de un equipo realmente extraordinario. Así que, como siempre, el reconocimiento a esas deportistas extraordinarias, al equipo que ha permitido que permanezcan, que estén, que se lleven bien, que cada vez se perfeccionen más. Y bueno, Cristóbal Marte en primer lugar y naturalmente al entrenador. Algunos dicen que algunos juegos, que muchos de los juegos, eso fue un paseo. Bueno, el paseo, si están aquí en este torneo, si estuvieron aquí, es porque tienen calidad y son equipos extraordinarios todos. Así que, Ray López, hoy comencé con usted. Freddy Ortiz, claro que sí, con sus saluditos, J.M. Hidalgo y todo claro, el doctor, pero eso no se queda jamás, y el equipo que hace posible técnicamente Metrópolis. Informaciones muchas, contradicciones otras. No sé si recrear aquello del 4% y de que volvieron o no volvieron y que si fue un ensayo y el ensayo no resultó. Pero la verdad que en estos casos, otro más de la gestión del cambio, lo que siempre decimos es que deben valorar y ponderar antes el efecto de esas transformaciones. Algunos dicen que de esa sinceridad, de esa transparencia. Se llegó al colmo de plantear que habíamos ahorrado tanto en educación por la excelente gestión del ministro que fue sustituido. Entonces así no, porque después de justificar que no necesitábamos el 4%, cuando fue parte de aquel equipo que desde hace años llenó las calles de sombrillas amarillas y consideró que era pertinente, necesario, combinatorio el 4% para la educación, entonces los argumentos fueron distintos. Algunos dicen que una vez más la vicepresidenta de la República demostró su ecuanimidad, su conocimiento y su manera de oír las solicitudes de la población y de los expertos. Claro, después, a mí me encantaría que todo esto fuera antes, que se presentaran consensos previos, como ha pasado con la resolución atinente al trabajo doméstico. Pero con todo el respeto para la vicepresidente, ella lo que le dijo porque después que ella se reunió con todas esas personas expertas en educación, representantes de la sociedad civil, muy afines al cambio, ella lo que le dijo, eso fue antes que Homero Figueroa dijera, no, ya eso no va, ya oímos a las personas. Ella lo que le dijo, bueno, digan en qué podemos invertir ese dinero. Pero eso fue agua pasada, no movió molino. Vimos cómo hay una parte del gabinete que sí piensa que no es necesario el 4%, porque lo dijo, se expresó así. Pienso que esos mismos funcionarios fueron los que le dijeron al presidente, no necesitamos el 4% para la educación, con las escuelas sin terminar, con problemas con la tanda extendida, etcétera, etcétera. Pero eso pasó. Y de inmediato, la única diferencia esta vez es que yo había augurado que el presidente iba a convocar a la población a través de los medios, iba a ofrecer una declaración desde Palacio
diciendo una vez más, estoy escuchando a la población y voy a rectificar, pero esta vez no. Parece que sus estrategas le dijeron, no podemos pasarnos tanto con esa toma y deja, ¿no? Entonces habló el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, y luego todas las personas que tienen el poder para hacerlo. Pero como se creó un revuelo, como hubo las redes muy afines al presidente y el presidente muy complaciente con las mismas, entonces yo pienso que la medida en relación con Claude Joseph y los delincuentes haitianos vino como para que la semana terminara de una manera más agradable para la gestión presidencial, para el proyecto de don Luis Abinader, que además había tenido una pequeña inflexión con lo ocurrido en su partido cuando se decidió en la convención que lleva el nombre del padre del presidente de la República, el amigo don José Rafael Abinader Wasaf, se decidió que Guido Gómez Mazara no estuviera en la dirección ejecutiva, tampoco Ramón Alburquerque, Fafa Taveras, Tony Raful, Ginette Burnigal y otros más. Los más importantes por el inconveniente que pueden crearle dentro y fuera del partido ahí son, vamos a decirlo en ese orden, Ginette Burnigal, aunque guardó silencio luego, porque ella había sido muy levantisca cuando se estaba discutiendo la decisión de cambiar el presidente del Senado, incluso hizo algunas imputaciones tanto a don Eduardo Estrella como al propio presidente, y aquí no puede haber disensión. Si no puede haber aquí afuera, imagínense en el entorno de la institucionalidad PRMista. Luego, Ramón Alburquerque, que es uno de los fundadores del PRM y es un opinante continuo y constante y no se arredra, no se amedrenta con lo que está pasando en este país ahora, que si tú te opones a algo, a él le dicen, es que él quería tal cargo, que quería tal ministerio. Él no le importa, él sigue y además insiste y recuerda que él es fundador del PRM. De modo que aparte de los que digan que él puede estar disgustado porque no le dieron lo que él quería, y eso es una bajeza decir eso, como también con otros temas que cuando uno dice lo diferente a lo que quieren que diga, te dicen, no, pero eso es que está cooptada, eso es que le está mandando un dinero. Y en primer lugar o en tercer lugar en este orden, Guido Gómez Mazara, que tiene un proyecto presidencial que definitivamente tiene que pasar por el Partido Revolucionario Moderno, por la valoración ahí adentro, y que es difícil de contener. Incluso ustedes recordarán que a mitad de semana Guido Gómez Mazara difundió un video con las declaraciones del antes presidente de la República, antes de ser presidente de la República, Luis Abinader, donde criticaba el deseo, la decisión del presidente Hipólito Mejía de ir a la reelección. O sea, así van las cosas. Entonces, con esos inconvenientes, más el 4%, más lo que vemos cada día en las ciudades, en los municipios, en los restaurantes, en los centros comerciales, de la llegada masiva de vecinos, de ciudadanos del otro lado de la isla, y algunas protestas, no con la contundencia de lo que se podría esperar luego de aquellas declaraciones del ministro de Economía diciéndonos racistas, antihaitianos, que tuvieron el eco favorable precisamente de Claude Joseph. El presidente decidió el miércoles una medida migratoria, prohibirle la entrada al ex primer ministro Claude Joseph y a los delincuentes haitianos, a los pandilleros. Bueno, como medida de contingencia excelente,
porque hay personas que no ven más allá, sino que tienen el titular y esa defensa de la soberanía de la patria, pero evidentemente, ¿quién puede controlar eso? Incluso, y como de rumores vivimos, muchas personas aseguran que Claude Joseph tiene una residencia de este lado y en relación con los pandilleros, con los terroristas, con los que tienen el control de Haití. Bueno, yo sé que sería muy arriesgado aseverarlo, pero sería interesante que los encargados de inteligencia, porque no voy a comprometer al director de migración en esto, indagaran en Santiago, porque incluso en Santiago ven algunos de esos señores cuando van a visitar a sus hijos y a sus hijas que estudian en centros educativos importantes en Santiago y en el Cibao. No voy a dar más detalles para no dibujarlo. Entonces, bueno, hasta dicen que han visto a Barbecue, pero la medida en el momento sirvió para mucho, reitero, sobre todo para quienes no indagan más para allá, pero no sé, yo lo único que no quisiera que ocurriera que Claude Joseph, que es tan agresivo con nosotros, que le ha faltado el respeto de mil maneras al presidente de la República y al país, que tuvo la osadía de felicitar al ministro de Economía cuando nos dijo racistas, antihaitianos y demás. Lo que yo no quisiera es que un día, porque él es capaz de eso, él es muy agresivo y dicen que se mueve muy fácil por la frontera nuestra, que él dijera, estoy aquí, pero cruzo ahorita. Eso sería de verdad una afrenta no innecesaria, pero mayor de la que a diario recibimos de la élite de ese lado. Sí, exacto. Aquí hay restaurantes, aquí hay supermercados, aquí hay centros que tienen las acciones de la élite haitiana y eso eso no tiene ningún tipo de impedimento. De modo que eso ocurrió. Quien quiera creer que eso es importante, bueno, es importante como formalidad, pero imagínense cómo controlar aquello. Pregúntenle nada más a las autoridades de las provincias, de los municipios fronterizos, cómo atraviesan la frontera, cómo llegan y van en sus todoterrenos, también en sus motores, exacto. Pero esa fue la medida importante luego de lo que planteábamos del 4% que ya quedó en el pasado en ese presupuesto, estará ahí y todo será una maravilla. Hay otros temas muy delicados en esta semana que queremos tratar no solo con pesar, sino con indignación, lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas y cómo se está manejando aquello y sobre todo que quien hable de la Cámara de Cuentas y no diga que ese lugar lo que quiere es que se acabe la impunidad, ahí ya ahí viene el demérito si tú no dices lo que quieren que digan. Pero vamos a comentar lo que está alrededor de ese órgano tan importante precisamente para la institucionalidad dominicana. Hacemos una pausa y no podemos olvidar que la reina Isabel II, la leyenda real, dijo adiós después de tener el reinado más extenso de Inglaterra, de Europa, y después de tener una influencia determinante en la política de su país y también de Europa. La pausa es Merlin. La institucionalidad dominicana tiene un desafío muy importante con lo que supuestamente está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. Un reto, un desafío, y a mí, yo lo planteaba antes, más que preocuparme, yo me siento indignada si es verdad lo que está ocurriendo y cómo han eludido el problema
los representantes del primer poder del Estado, léase presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Y sobre todo, como decía en el segmento anterior, que quien se refiera a lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, entonces se está oponiendo a la ética, a la limpieza mística que van a hacer durante esta gestión contra todos los ladrones, los depredadores del Estado. Me explico. Desde el principio de año han existido rumores que cuentan que hay algunos inconvenientes en la Cámara de Cuentas, administrativos y de conducta. Aquí no es muy frecuente hacer denuncias en relación a los comportamientos inadecuados de las personas de poder. Uno, porque no te hacen caso. Dos, porque se te puede revertir y que quedas mal tú. Y si la secretaria dice que el jefe la acosó, le dice, no, hombre, no, eso no es así, vamos a trasladarte. Entonces, eso no es frecuente. Ni es frecuente que después de 9 meses, personas integrantes de un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas se atrevieran a ir tanto ante el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado a decir lo que está ocurriendo. Lo que dice el rumor es que el presidente del Senado, que además fue parte de toda la supuesta independencia pero es diferente, claro, porque él fue votado, pero él tiene unos vínculos casi son compueblanos con uno de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que es muy particular ese integrante, porque él hizo campaña por el presidente de la República. Y cuando se repiten, sobre todo los señores de las organizaciones de la sociedad civil, esos señores tan honestos, tan serios y tan preocupados por la patria como yo, cuando ellos dicen, no, pero es que nunca se había logrado tanta independencia. No, ese señor hizo campaña y yo lo escribí citando sus mensajes, citando sus tweets. Pero él representa en Santiago una organización similar a la de Participación Ciudadana aquí y tenía una cuota de la ética, de los apóstoles, de los buenos. Incluso llamó mucho la atención que perteneciendo a una de las oficinas más prestantes de Santiago y del país, él dejara todo allá y viniera a servir a la patria desde la Cámara de Cuentas. Y es de la misma comunidad de don Eduardo Estrella. La otra persona que le atribuyen a un familiar vínculos con el partido, pero es un muchacho joven, también elevado a los altares de la pureza. Entonces, toda observación que se hiciera contra el comportamiento de la Cámara de Cuentas, ya te decían que era interesada y parcializada. Pero, oh sorpresa, 3 integrantes de ese órgano fueron al lugar donde deben ir institucionalmente. Entonces, dicen que don Eduardo Estrella dijo, no, me arreglen eso como familia. Eso no hay problemas. Don Pacheco, que es un político avesado, que tiene más experiencia, que lo demostró con lo de la ley de extinción de dominio, parece que le advirtió a las 3 integrantes de la Cámara, bueno, si se hace un juicio político, ustedes también saldrán perjudicadas. Hasta este momento de Metrópolis, mi preocupación es que las integrantes de la Cámara de Cuentas se arrepientan, le teman a las redes, le teman a los cuestionamientos y a la presión tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y se callen, se echen para atrás y piensen, no, es mejor tener mi salario, tener mi buen nombre y no meternos con los compañeros, arrepentirse. Pero si eso sucede, sería una gran decepción, no para decapitar a la Cámara de Cuentas, sino para ponderar si son ciertas esos rumores, esas acusaciones. Y no que me digan, como escuché al joven de Participación Ciudadana, que todo esto se hace porque no quieren que la Cámara de Cuentas haga el trabajo de exposición de lo mal hecho, de todas las infracciones que han cometido personeros del pasado. Ojalá, reitero, que no es cuestión de sensatez ni del cariño, no,
que la institucionalidad prevalezca, que las 3 denunciantes se empoderen de su función y de la responsabilidad que tienen con la sociedad dominicana. Es muy lamentable y el silencio será más lamentable aún. ¿Por qué tanto cuidado? Porque si se estremecen las instituciones donde vendieron la independencia, la pureza, entonces quizás sea como el beso del cuento de la Bella Durmiente y muchos y muchas perciban, oh, ¿y qué fue lo que ocurrió? De modo que esperamos que la noticia de este inicio de semana de septiembre más que caluroso sea que la Cámara de Cuentas, el Senado, asuma esta denuncia. Reitero, no para llevarse de encuentro la Cámara de Cuentas, de encuentro, sino para ponderar las mismas, para valorarlas y tomar las medidas establecidas en la Constitución de la República. Y como dijimos, se salvó milagrosamente Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, antigua expresidenta, una de las mujeres poderosas del peronismo y una de las mujeres poderosas de Argentina. El intento, la tentativa, que fue un milagro, fue Evita Perón que la salvó. Usted ve la imagen y el asesino, sin resultado, le dispara y, oh sorpresa, la bala no sale. Esta multitud estaba frente a la casa de Cristina Fernández porque ella tiene un proceso abierto por corrupción y sus seguidores fueron a respaldarla. Y eso era una multitud. Fíjense cómo ella se mueve en sus aguas con sus seguidores. Después de este intento, de esta tentativa, la división de la opinión en Argentina, porque no solo aquí es que la pasión está determinando el quehacer y el devenir, no, en todas partes. Entonces dijeron, eso fue un montaje, es que Cristina es dramática y para que no se hable de su corrupción y para que no se hable de su mal manejo, ella se inventó eso. Se borra el celular, aquí me explicaron el término, se resetea el celular del perpetrador y también dijeron, ¿ves? Eso es Cristina para que no queden huellas. Conversan con la novia del autor. Y ella dice, no, yo estaba en mi casa. Pero ¿qué ocurre? Fueron pasando las horas y las piezas están poniéndose en su lugar. La novia sí estaba en las cercanías de la casa de la vicepresidenta de Argentina. El arma, en efecto, sufrió un percance, se encasquilló, el término, ellos dicen engatilló. ¿Y qué? ¿Qué averiguaron más? Que él se había expresado en sus redes en contra de Cristina. De modo que el proceso va tomando fuerza y hasta ahora lo que ha ocurrido con Cristina es que su popularidad y las manifestaciones de solidaridad a su favor han aumentado. Vamos a ver cómo se combina el proceso por mal manejo o por prevaricación o por corrupción y esto que es muy grave. Un magnicidio, bueno, él ya no es presidente, pero como vicepresidenta, un asesinato de un jefe de Estado, de un político, siempre lacera el equilibrio democrático y no solo del país donde ocurre, sino de toda la región. Cuando regresemos, vamos a hacer el homenaje correspondiente a la reina Isabel II, que se ha despedido, y ustedes saben que, como siempre, estará con nosotros Tayana Mora Ramis y su Ready para Exportar. Para concluir lo comentado,
acerca de la Cámara de Cuentas, debo subrayar que lo que se necesita es asumir la denuncia, investigarla, canalizarla de la manera que pautan las leyes y la Constitución de la República. El senador Dionis Sánchez reaccionó airado cuando se enteró por la calle, como todos nosotros, de lo que estaba ocurriendo y le pidió al presidente del Senado que le explicara. Eso se maleó y dijeron, claro, porque como Dionis pertenece a un partido y se le quiere seguir dando ese toque partidista y de intereses políticos. Y si seguimos así, se va a quedar en el aire la denuncia. Entonces, en lugar de denostar a las 3 integrantes de la Cámara de Cuentas que se atrevieron a ir donde el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, debemos solicitar que perviva y prevalezca la institucionalidad en la República Dominicana, sin chantajes, sin manipulación. Y en relación a la despedida de Isabel II, la reina de Inglaterra, resumir una vida tan larga, un reinado tan exitoso, es muy difícil. Lo cierto es que se despide con el cariño de su pueblo, con el respeto de su pueblo, con el respeto también de los políticos de toda la región y del otro lado del Atlántico también. Ella jugó papeles estelares en momentos muy difíciles, ya no al final, porque fíjate, 70 y tantos años de reinado, pero modificó de una manera sutil esa lejanía de la monarquía, aunque sus vástagos la obligaron a hacer eso porque hubo muchos escándalos. Ella dice que el año horrible fue el 92. Se le vio absolutamente afectada y muy humana, muy humanizada cuando murió su compañero de toda la vida, el duque de Edimburgo, creo, dice la nomenclatura, y dijo que ese había sido su soporte, su todo. También aquí me mencionan la serie de Netflix, The Crown, ayudó a saber muchísimas cosas, muchísimas intimidades. Tuvo un punto de inflexión terrible, que fue su rechazo de alguna manera a la princesa del mundo, a la princesa más querida del Reino Unido, que fue Lady Di. Y hay una anécdota que dice, y vamos a compartir parte de esos trabajos aquí, que cuando ella se acercó después de un silencio de varios días, cuando aquel accidente que expuso la moral de Lady Di y todos los problemas de Carlos, el hoy rey, ¿sí? Reina muerta, rey puesto, así es que dice el canon real. Dice que ella escuchó cuando le dijeron insensible, o ahora es que viene, o dilataste mucho para venir. Pero el problemita con Diana a ella le afectó muchísimo. Bueno, hasta hace una semana ella tenía, por lo que implica su investidura, ella recibió a la primer ministra recién escogida y ya se notaba, dicen los observadores, ya se le notaban los 96 años. También algunos dicen que hace un tiempo Carlos, el hijo, hoy es rey, estaba manejando los asuntos de Estado, los asuntos reales. Su favorito, dicen los conocedores, fue siempre Andrés, pero Andrés resultó muy díscolo y tuvo unos problemas legales, penales. Pero vamos a compartir con ustedes estos trabajos y la verdad que con la reina se va una época, se va un ejercicio digno de lo que le correspondió a ella por sangre, por tradición, por política, por lo que fuera. Y hay varias generaciones que vamos a extrañar esa presencia de la reina Isabel II. Adelante, Smerlin, con los trabajos. Your Majesty. Bueno, la reina Isabel es un ser único. Para el pueblo británico es algo fijo en nuestro universo. Es una reina querida, estable, cercana.
La reina Isabel II se convierte este 6 de febrero en la primera monarca de la historia británica en alcanzar 70 años de reinado. Una historia marcada por hitos y transformaciones que la convirtieron en la reina más famosa del mundo. La primera coronación que es grabada y televisada. Y ahí se comienza toda una serie de elementos de difusión de la imagen de la reina que también la hacen más cercana. Aunque su ceremonia de coronación fue en 1953, Elizabeth Alexandra Mary Windsor se convirtió en reina el día en el que murió su padre, el rey Jorge VI. Con apenas 25 años asumió un cargo que la convertiría en monarca de extensos países y territorios y que en esa época estaban bajo la corona británica en medio de un reinado que en las últimas 7 décadas ha sido testigo de la independencia de más de la mitad de los que eran sus territorios y el transcurrir histórico de los siglos XX y XXI. Ella ha sido participante y observadora de muchos eventos e hitos históricos. Ella ha visto pasar la Guerra Fría, el auge de Estados Unidos y de la Unión Soviética, la caída total de la Unión Soviética, la bajada de poder de Estados Unidos, el levantamiento de la Unión Europea como un actor relevante en las relaciones internacionales, y ella misma se ha vuelto cada vez más relevante como una figura de estabilidad. La monarca británica más longeva de la historia ha visto pasar a 7 papas de la Iglesia Católica y a 14 primeros ministros de su país. Al principio, cuando ella comienza a reinar, tiene al primer ministro, que es Winston Churchill, que es una persona de mucho prestigio y de mucho carácter político. A 16 años de comenzar su reinado, Isabel II visitó Chile y su viaje revolucionó el país a finales de los 60. Hoy, 14 de noviembre de 1968, los chilenos continúan extasiados con la visita que por primera vez realizan al país la reina Isabel II de Inglaterra y su esposo Felipe de Edimburgo. A su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, la reina fue recibida en visita oficial por el presidente Eduardo Frei Montalva. Llega al aeropuerto Pudahuel y la recibe ya Eduardo Frei con su señora María Isabel, y es todo un momento de fiesta y alegría. Esta visita de la reina Isabel II, que se ha constituido en un acontecimiento de gran relevancia diplomática para Chile, ha sido el comentario obligado de estos días. Una de las historias más recordadas por el entonces jefe de protocolo de la visita, Mariano Fontecilla, es que la reina terminó cenando en la casa del presidente Frei Montalva, que en un principio vio la idea como alocada. Pero por Dios, Mariano me dice, ¿cómo se le ocurre aquí? No, y en ese había un dicho, no vayan a decir que soy un cachetón, le decía. No, mirándolo a usted, dice que no, le dije. Estuvieron en el pequeño comedor de esta casa, que ahora es un museo, y mantiene la vajilla con el escudo británico y chileno, además de una representación de lo que se vivió durante la tarde del 13 de noviembre de 1968. Valparaíso fue la segunda parada de la gira de la reina Isabel. Aquí en la Plaza Sotomayor le esperaban miles de chilenos y también un desfile de la Fuerza Naval. El desborde popular que hubo cuando nos trasladamos, que eso hay una serie de fotografías al monumento inglés que hay acá en Valparaíso. Ella ha comentado al jefe del servicio diplomático británico cómo la reacción e entusiasmo de los chilenos ha superado todas sus expectativas. Incluso ha superado la exuberancia brasileña.
Terminados sus días en la zona central, la belleza de Pucón y Villarrica fueron el lugar para el relajo. Fue el momento en que ella descansó de la rutina que ella tenía protocolar desde en Santiago. Y eso era un poco la idea, que esto era su refugio de descanso. Un balneario de bastante prestigio en la época. Tienes el Hotel Antumalal, que es muy hermoso. Tienes una vista que no es usual para las personas europeas, que son estos volcanes maravillosos que tienes en el sur. Pucón fue un nicho de pesca muy importante en esa época. Vino porque su marido venía a pescar. Pero cuando estaba pescando tenía mala puntería en el lanzamiento del anzuelo, entonces en vez de tirarlo al mar, le pegó a la persona que lo estaba acompañando, a su edecán. Y en la noche tenían una cena, y la reina lo reta por llegar tarde a la cena. La sencillez y la forma de actuar en todas las actuaciones cuando terminaba lo oficial. Ella se encargaba de todo. Pidió mermelada de naranja, que es algo típico británico. Le dimos mosqueta también, logramos darle mermelada de mosqueta, que era lo que nosotros queríamos, darle algo típico de acá. Tuvimos un asado muy bonito a la orilla del río, donde ella participó. Aunque cueste imaginarse a la reina Isabel y al príncipe Felipe en tenida informal y más encima comiéndose un trozo de cordero con la mano, eso fue precisamente lo que ocurrió en este sitio, a orillas del río Trancura. Yo diría reservada. Ella tiene su forma de aparecer en público, que es parte de su cargo, digamos, y el resto de la gente se hacía cargo de ella, básicamente. It seemed that every one of Santiago's 2 million citizens was in the streets to cheer a welcome to their royal visitor. Her Majesty and the Prince responded happily to this spontaneous reception. Evidentemente una visita especialmente memorable para ella y para mí como embajadora en Chile es algo que merece recordar, especialmente en este año del jubileo platino. Un jubileo de platino al que la reina Isabel II llega muy activa, lo que la convierte en un motivo de orgullo para los británicos. Entonces es como encontrar una leyenda y también alguien admirable que ofrece un ejemplo de desempeño, de lealtad, de voluntad que es admirable. En estos 70 años, la reina Isabel no solo ha vivido momentos históricos, también los ha protagonizado constantemente, y uno de los más recordados para el mundo y para los británicos ocurrió cuando Londres se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos en 2012. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Siempre estamos buscando esos consejos y esas informaciones que les ayuden a ustedes a ser mejores exportadores, mejores empresarios. Y muchas veces nos referimos a los temas de cuáles mercados ir, de cómo manejar la empresa, pero las empresas las manejan los seres humanos y hay muchos elementos y cada vez más nos damos cuenta que sin esos elementos que manejamos como seres humanos, sin manejarnos a nosotros mismos, no podemos manejar bien nuestra empresa. Así, hoy tenemos una voz muy autorizada para hablar de ello. La conocí recientemente, pero desde la que conocí dije, tiene que venir a Ready para Exportar y tenemos que tratar este tema de la inteligencia emocional, sobre todo aplicada a la empresa. Leticia Centurión es de Paraguay, está en nuestro país y tiene una amplia experiencia. Leticia, vamos a empezar para que nos cuentes un poco todo eso que has estado haciendo en Paraguay y esa experiencia que traes a la República Dominicana. Bueno, muchas gracias por este espacio, querida Tayana Mora. Muchas gracias por permitirme conectar con la gente de tu audiencia, de este hermoso país.
Bueno, tal como mencionaste, soy paraguaya. Hace pocos meses que estoy en República Dominicana, me raptaron, digo yo, me trajeron así, me enamoraron y vamos para allá. Pero hay que resaltar que yo soy una enamorada del Caribe, de la gente tan cálida y alegre que tienen. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí y de poder también a través de este tan importante espacio compartir un poco esa experiencia en Paraguay. Bueno, yo llevo 16 años desempeñándome como coach, mentor y asesora empresarial, viajando también en diferentes países haciendo conferencias. Inicialmente me enfoqué mucho en lo que es mi ramo, que es el marketing, comercialización y por otro lado el tema de administración de empresas, recursos humanos. O sea, un poco de trabajar con las empresas, de generar capacitaciones en mi país. Me daba cuenta de que un aspecto muy determinante era que después de hacer las capacitaciones o después de trabajar en los asesoramientos, los resultados muchas veces eran buenos, pero difícil de sostener en el tiempo y de seguir creciendo. Entonces, como yo no soy de rendirme, nunca jamás me rindo, yo quería saber qué pasa, porque para mí una frustración en aquel entonces, cuando me iniciaba en el mundo de las capacitaciones y eventos, de ir a un empresario y que te diga que fue fabuloso todo el evento, pero que a los 10, 15 días como que la gente bajaba, porque yo me iba otra vez después de esa capacitación o de esa actividad a hacerle seguimiento. Entonces, una vez me dice un empresario, Leticia, ¿por qué los empleados no trabajan por convicción? Me dijo. ¿Cómo? Y entonces yo le dije, mira, yo creo que las personas trabajamos por motivación. ¿Verdad? Todos tenemos motivos diferentes dentro de una organización, porque eso se lo ve cuando va a hacer selección de personal y le preguntas a la persona por qué quiere estar en esa empresa y dice, bueno, porque yo veo crecimiento, bueno, porque quiero ganar más, bueno, porque me gusta la cultura que tienen, porque quiero hacer carrera, o sea, diferentes son los motivos. Ahora bien, no todos se quedaban, no todos tenían, algunos se apagaban dentro de esa cultura de la organización, otros avanzaban, otros se enfermaban. Yo empecé con esas historias y le dije, es que esto es un entorno empresarial, un ecosistema dentro, donde la interacción de las personas y el carácter del dueño o los directivos hacen la cultura. Y las personas pueden ser buenas según donde estén y se sientan bien y logren su objetivo o vean que pueden lograr su objetivo. Entonces ahí fue que yo decidí primero investigar a las personas que hacían parte de la compañía y al dueño de la compañía para saber cómo generar, cómo hacer ese clic, esa sinergia entre el motivo por el cual, la motivación por la cual estaba el empleado ahí y la visión del dueño, y si él también estaba siguiendo su propia visión, ¿verdad? Entonces, realmente yo, ahí es que empecé a hacer tantos estudios, estudié en mi país sociología, comportamiento psicosocial, adentrarme en el tema de las emociones porque me llevaron a eso, y darme cuenta de que las personas pueden querer hacer muchas cosas, pero si no están en el lugar, no tienen la oportunidad, no son escuchadas, no se sienten valoradas, no lo van a hacer. Sale. La gente no sale de la empresa, sale del jefe. Y por lo mismo también los jefes no les sacan a la persona solamente porque tenga un buen rendimiento en la producción, sino también por su forma de relacionarse con la gente. Es muy bueno lo que hace, pero es muy problemático, entonces lo saca. Entonces, ahí es que me adentro un poco a las neurociencias, que es mi pasión, porque yo soy como una doctora frustrada. Fui visitador médico, trabajé en el sector farmacéutico casi 16, 15 años promedio, y seguí después haciendo conferencias para el sector. Entonces me gustaba, ya tenía esa sangre ahí de conocer cómo es la anatomía, conocer más, y coincidentemente llevaba una línea de productos que era para el estrés, para la energía, para el deporte, entonces está como ya. Entonces ahí me pongo a ver y a trabajar, pues yo no soy psicóloga, con un equipo de psicólogas que me puedan contar, porque como una parte importante de las neurociencias, es el tema de la psicología, no es todo, pero es una parte importante. Entonces empecé a trabajar con médicos y con psicólogas para conocer la conducta humana. Ahí que me doy cuenta
entiendo que uno de los grandes determinantes es educarse emocionalmente para desarrollar habilidades, competencias emocionales, porque es ahí el 80% de nuestras decisiones están ligadas a nuestras emociones, a nuestras motivaciones, a todo eso que hace un ser y que tiene que ver también con nuestras percepciones, nuestra forma de ver la vida. Entonces yo dije, no, aquí está el problema y aquí está la solución. Entonces, reeducarnos emocionalmente, vivimos, y con la pandemia peor, o sea, más desconectados, más estresados, con más miedos, con más ansiedades, y ver que el ser humano en un 80% vive con miedos y preocupaciones de cosas que a lo mejor ni siquiera le van a suceder en un 5%. Y ahí ves que en todo ese entorno hay personas que más se enferman porque somatizan sus estados de frustración, de ansiedad, falta más al trabajo. Las personas quieren avanzar, pero por el miedo no avanzan, tienen emprendimientos, pero no tienen capacidades de resiliencia, entonces lo cuelgan, lo dejan. O sea, hay muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, acá tenemos que empezar a trabajar en las personas, entender que el mundo está movido por personas emocionales y tenemos que hacerlos emocionalmente inteligentes. La base del liderazgo, es la base de la relación interpersonal y por lo tanto esos dos puntos son importantes para el éxito. Sí, mencionaste el tema de la pandemia y por supuesto todos, algunos por periodos más largos que otros, pero todos tuvimos que pasar por esos diferentes ciclos que pasamos con la pandemia, desde el miedo inicial, el pánico inicial, al cierre total, el aislamiento. Y ahora cuando todas las empresas se están replanteando qué voy a hacer para competir, por un lado, tal vez se están poniendo mejor atención y recientemente la feria aquí en el Hub Cámara Santo Domingo nos lo comentaban los empresarios que esta vez los compradores que venían de fuera venían los empresarios más abiertos, más flexibles, más dispuestos a hacer cosas que antes decían, no, yo no hago eso. Y eso es positivo, pero también ha habido cambios en nuestra vida personal, de ese aislamiento, cómo nos ha afectado y cómo nosotros como dueños de empresas, líderes de empresas, cómo tenemos que hacer ese chequeo interno para saber si realmente nosotros estamos haciendo las cosas correctas y qué tanto nos afectó eso y cómo tal vez estamos arrastrando secuelas que no nos damos cuenta. Bueno, yo creo que todos los seres humanos, como siempre les digo, yo estamos preparados para adaptarnos, para la supervivencia, que es gran cosa, ¿verdad? Por eso creo que es el ser vivo de más años, de seguir desarrollándose. Pero, y eso se debe justamente a esa capacidad de pensar, de reflexionar y de encontrar soluciones. Creo que ese es el punto de partida, ¿verdad? Hacer un balance, una mirada interior. Nosotros siempre queremos cambiar el mundo, pero no podemos, tenemos mayor dificultad en cambiarnos a nosotros mismos, en replantear. Vemos el error como una catástrofe cuando parte del aprendizaje es ese. Yo me he equivocado tantas veces para lograr el éxito en lo que me gusta. Entonces, y creo que todas las personas son así. Cada vez que lograste algo, decís, ay, Dios mío, por fin, porque antes tuviste una serie de desaciertos. Entonces, en la pandemia nos trajo a reflexionar, a parar, a ver, a encontrar dentro de nosotros recursos de creatividad, muchos hablaba de renovación, de renacer, pero en realidad era de conocerse y replantearse el concepto que uno tiene de uno mismo, que a veces es muy limitado, y de encontrar dentro de uno mismo la capacidad de crear y de ser una estratega para salir. Mucha gente quebró, mucha gente quedó sin trabajo, y a lo mejor aquellos que quedaron sin trabajo, un trabajo dependiente, encontraron que eran buenísimos emprendedores. Aquellos que a lo mejor estaban con grandes negocios se tuvieron que volver a emplear y a volver a cambiar de rubro. O sea, hay algo que tenemos que entender y que la pandemia nos llevó, que es el parar a veces cuando no nos estamos acertando en las cosas, cuando las cosas no nos están saliendo como queremos,
y humildemente, compasivamente con uno mismo, buscar en nosotros esos recursos de creatividad, de confianza, para poder buscar y encontrar salidas. Ese es el parar, mirar hacia adentro y poder replantear nuevas formas. Y pues son muy buenas herramientas. Yo siempre digo a la gente, bueno, hay gente que ya tuvo todo y a veces me dicen, Leti, yo ya tengo todo, pero me falta algo. Bueno, te falta encontrar tu propósito en la vida. Bueno, yo le digo, hay una herramienta buenísima que se llama el Ikigai. Haz el Ikigai, sentate, replanteate qué es lo que buscas, cuál es tu visión, qué es lo que... Hay otras personas que tienen muchas ideas y no saben cómo esquematizarlas, cómo planificarlas, hacer un mapa mental de que eso es muy bueno, todas tus ideas, pero hay algunas que a lo mejor no van a generar el tiempo y la alimentación o como digo yo, el resultado económico que uno busca. Entonces hay que tener un enfoque, una visión en la vida y en base a esa visión mirar hacia adentro primero, ahí tienen que estar los recursos y después salir afuera con un propósito y una visión y un conocimiento pleno de uno mismo. Ese es el primer paso que creo que todos necesitamos. Bueno, y tú tienes un evento próximo para mostrar algunas de esas herramientas. Cuéntanos de este evento que tienes. Sí, realmente es como una presentación de que aquí estoy como Leticia Centurión y Asociados, SRL, que es la empresa que hemos fundado aquí en República Dominicana, para poder transmitir o transferir conocimientos y experiencias que también las traigo de mi país, donde hay un país que es muy gran desarrollo. Hemos hecho pasos gigantes en Paraguay y bueno, todo lo que podamos intercambiar es importante. Y este evento ¿por qué tomé el tema de inteligencia emocional clave para el éxito profesional? Porque como conversamos al principio, es es una habilidad necesaria para la vida, para la interacción con las personas y para el éxito en los negocios. Es un evento que se va a llevar a cabo desde las 2 p.m. el día 15 de septiembre en el Hotel Crown. Va a ser un taller, un workshop. ¿Por qué? Porque no es que yo me voy a poner a conferenciar, sino vamos a interactuar, vamos a hablar un poco desde las neurociencias, el funcionamiento del cerebro, cómo se dan las emociones, la química del cuerpo, cuáles son nuestras conductas, nuestras reacciones, y cómo eso nos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones en la vida, y qué hacemos si tomamos malas decisiones, y cómo también desarrollar otras áreas como es la inteligencia social, cómo generar una regulación o una autogestión emocional y cómo utilizar esa química, esa energía que dan las emociones, esa química que da el cuerpo para lo que queremos lograr. Es un evento que va a tener de 2 a 8 p.m. con un rico coffee break en un lugar tan bonito como lo es el hotel, frente al mar. Vamos a trabajar con materiales que uno después lo puede llevar a introducir a sus empresas, a la vida, estrategias de cómo llevar también la inteligencia emocional a las empresas, a su emprendimiento, a su vida profesional. Y van a haber certificados para los asistentes con un respaldo internacional, que son organizaciones que me apoyan siempre, la Red Global de Mentores, que es una organización mundial, en Línea Positiva, que es una organización mundial de coaching y desarrollo personal, y Copca Vida, que es una cooperativa local que apuesta a la salud. Entonces, bueno, eso es un poco la propuesta. Nosotros estamos pidiendo una inversión, porque uno invierte en su conocimiento de 3.000 pesos para darle el mejor confort a los asistentes. Y por supuesto, ¿verdad? Que puedan tener una sensación de un antes y un después del workshop de inteligencia emocional como clave para el éxito profesional. Para inscribirse es comunicarse a mis redes sociales o, por supuesto, también pueden comunicarse a mi correo leticia-centurión@hotmail.com y me encuentran en Instagram como Leticia Centurión Coach. Así que esa es un poco la propuesta, querida Tayana.
Bueno, pues perfecto. Yo espero que mucha gente decida hacerse ese check-up, porque a veces pensamos que la empresa va mal y va mal por razones, a veces vamos mal nosotros y no podemos, si nosotros no nos trabajamos, hacer que la empresa marche mejor y que los demás que trabajan con nosotros pues también se marchen mejor. O sea que es una interesante propuesta, ya ustedes saben, 15 de septiembre en el Hotel Clown Plaza, Leticia Centurión, coach en las redes para contactarla. Muchísimas gracias, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero como ya estás en tierra dominicana, te robamos un poquito de tiempo en otro momento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y Metrópolis. Nos vemos la próxima semana.